Retiene la espiritualidad del pueblo copto, se adentra en sus costumbres, en sus rituales litúrgicos y recoge esa meditación interior. Un trabajo pulcro y minucioso, se adentra en lugares inhóspitos y muchas veces difíciles de penetrar por sus costumbres tan ancestrales, y todo para mostrar al mundo imágenes con siglos de antigüedad. Hoy tenemos en plató a Luis Gabú y vamos a saber más datos de su biografía. El fotógrafo y pintor coruñés Luis López, conocido a nivel artístico como Gabú, ha pasado largas estancias en el África subsahariana, Etiopía, Somalia o Magreb, Amazonia brasileña, Colombia, Cuba, Santo Domingo, Haití e Indochina, poniendo en peligro en muchas ocasiones su propia seguridad, y todo para mostrar imágenes de lugares y cosas no fotografiadas. Como resultado, nos regala instantáneas crudas en muchas ocasiones, pero mezcladas con una visión sensible y de alto contenido estético. Ha realizado exposiciones monográficas en la Fundación Eugenio Granel, en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, en el Museo do Povo Galego, en Moret Art, la Fundación Araguaney, Biblioteca González Garcés y Galerías Sargadelos de Vigo. Está representado en las colecciones del Museo Nacional de Antropología de Madrid y en las de Caixa Galicia, Endesa, Diputación de A Coruña y Ministerio de Trabajo. Entre los premios recibidos destacan el de unanimidad del jurado Isaac Díaz Pardo y el segundo premio de la Academia de Bellas Artes de A Coruña. Actualmente expone Cristianos puros de África en el Museo de las Peregrinaciones y la Casa de la Parra, en Compostela. Bienvenido a Espacio de Arte, Gabú. Gracias por venir desde Coruña. Muchas gracias a vosotros por atenderme. Fotografías espectaculares sobre los cristianos puros de África, en dos sedes, en la Casa de la Parra y el Museo de las Peregrinaciones, para meternos en la cultura de un país, en Etiopía, y sus artísticas cruces. ¿Qué te llevó a meterte en esta cultura, Luis? Bueno, finalizando el proyecto de las madrasas africanas, lo finalicé en Somalia, había entrado por Etiopía y decidí pues, marchar a la zona cristiana desde la musulmana, ¿no? Queda más la zona oriental, a la zona norte queda la musulmana, ¿no? la cristiana. Traté de hacer pues, el contrapunto a lo que era el Islam, ¿no? Es decir, y buscar el cristianismo más puro, ¿no? Quizás el que mantenía una esencia por haber estado rodeado durante muchos siglos del Islam, como es el caso de Etiopía. Y aislado además, entre montañas, aislado. Sí, totalmente aislado, ¿no? Desde el punto de vista geográfico son montañas de una gran altitud, llegan a los 4.000 y pico metros de altitud, es un sistema montañoso muy duro, con una falla muy dura. Me recordaba en cierto modo a la zona del epicentro del terremoto en Haití, ¿no? Es decir, que además fue una zona donde cayó también el helicóptero de los soldados españoles, ¿no? Y muy montañosa, unas montañas con unos precipicios, y una zona que también a mí me recordaba algo, la similitud a la Divina Comedia de Dante, ilustrada por Gustave Daudet, ¿no? Entonces quizás el proyecto de los cristianos lo hago un poco con el filtro en los ojos de las imágenes de Gustave Daudet, de los grabados. Sí, también con otro filtro, ¿no? De las imágenes que has visto en el catecismo. Lo digo por estas túnicas, un elemento iconográfico que tiene mucho simbolismo y mucho sentido para ti, las cruces, las túnicas y esas también, las cruces inscritas en la frente de muchos personajes. Sí, lo de la túnica, pues bueno, quizás de niño, cuando uno lee los catecismos, pues lo que más me sorprendía a mí era las túnicas, ¿no? Los ropajes, las túnicas, ese misterio, ese como casi un templo que camina, ¿no? Que es un individuo con una túnica, ¿no? Para mí fue motivo de inspiración porque además yo soy artista, soy pintor, soy fotógrafo y me gusta también mucho la escultura, ¿no? Y en cierto modo esas túnicas y los claroscuros que yo trataba de buscar cuando se combinaban una serie de luces formaban casi elementos escultóricos, ¿no? Entonces era una forma de darle una doble visión artística, ¿no? Sí, e incluso pues, se puede cotejar con los grandes de la pintura de todos los tiempos, yo estoy pensando en Zurbarán, pero también esos paisajes de África podrían recordar a Friedrich. Sí, la visión mía parte de eso, de una visión artística de la fotografía, no busco solo dar testimonio o documentar, ¿no? De hecho la palabra documentar incluso no la uso muchas veces, prefiero decir testimonio, porque es mi testimonio, ¿no? Es decir, yo no trato de ser objetivo, ¿no? Es decir, mostrar lo que pueda interesar más al público, yo muestro lo que a mí más me inspira, ¿no? Y sacar el alma de un pueblo, eso sí que lo... Sí, buscar la intimidad, buscar un poco la
lo que no se suele ver así a simple vista. Viajes de muy larga distancia, ¿cómo se financian todos estos proyectos? Pues con una apuesta muy personal, financiación en principio propia. Después, una vez que los proyectos salen, pues vas consiguiendo pues, recaudar poco a poco, ¿no? Pero inicialmente es una financiación propia, muchas veces costosa, que pues la vas haciendo con pintura, con la venta de pintura, que a lo mejor es más comercial, y costosa por la ambición de los proyectos. Es decir, yo no trato de hacer ceremonias donde tal día y a tal hora y en tal lugar se hace, es decir, eran proyectos más lentos en donde ese día no hay nada, es decir, tienes que buscar tú. Cuando fue las escuelas codánicas, por ejemplo, fue un proyecto muy costoso y muy ambicioso, porque a lo mejor marchaba 20 días y solo conseguía hacer fotos 5 minutos. Sí, porque además, claro, los líderes espirituales que como que no te dejaban entrar, ¿no? Sí, en el tema del Islam o en el tema del vudú, de los rituales privados, no de los colectivos, ¿no? Y cuando distingo, es como si aquí alguien trata de fotografiar un exorcismo en O Corpiño, ¿no? que nadie en Galicia, muy poca gente lo ha fotografiado, y el 25 de julio en la catedral. Es decir, venir el 25 de julio vas a encontrar una masa de gente, una masa de situaciones, muchísimas cosas, ¿no? Para fotografiar, y no necesitas permiso de nadie, ¿no? Es decir, mientras que si vas al Corpiño necesitas primero llamar a la puerta de un sacerdote y decirle, mira, yo quiero hacer fotos, y convencerlo de que no eres un sinvergüenza que las vas a utilizar para esto, para lo otro, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre lo que he tratado de hacer yo a nivel artístico, no solo testimonial, que no me preocupa, y lo que he tratado de hacer, pues un poco. Vamos a continuar con el gran trabajo que vimos no hace mucho ahí, en Bonaval. Ahí hablabas de esas tablas coránicas, la antigua escritura, fíjense, ahora como estamos con internet y con los libros electrónicos y con esas tablas tan primitivas, tablas que te has convertido en un auténtico coleccionista, las pudimos ver en exposición, y bueno, tablas y fetiches de otras culturas también tienes. Sí, quizás a mí me gusta el arte y todo elemento que pueda tener una similitud con el arte, para mí la tabla coránica era un cuadro de Tapies. Es decir, y además coincidió que cuando yo estoy en Guinea-Bissau, en el final de la Guerra Civil, en el 99, justo cuando regreso, allí es donde descubro las tablas codánicas, en Gabú, además, en el pueblo que después tomo yo el nombre de Gabú. Y cuando llego a España, Tapies publica un libro de él, un libro no sobre su obra, sino un libro de él que se llama El arte y sus lugares, que además es la exposición que está ahora en la Fundación Tapies en Barcelona, que ha estado cerrada durante varios años, y es una de las exposiciones que han puesto con los objetos que Tapies iba coleccionando, ¿no? Y un poco esa similitud de pues la obra de Tapies con la tabla codánica, que él no tendría ninguna tabla codánica en su colección, pero que tendría muchas características comunes, ¿no? Sí, fíjate. Y paralelamente al trabajo de las madrasas, desarrollaste, ahora ya en el espacio de Moretard, un trabajo de corte mucho más abstracto. El tema ya era Asia, para sí. penetrar en esos burdeles, vamos, jugándote muchas veces el tipo. Sí, ahí es complicado. Todos los proyectos han sido un poco complicados. Quizá el de los cristianos ha sido el menos arriesgado. El de los burdeles, pues sí, te implica pues, meterte mucho en ese mundo, relacionarte con macarras, con transexuales, con prostitutas, con mucho, para poder hacer fotografías, unas veces con autorización y otras veces sin autorización, desde cintura. Yo siempre digo que hay proyectos que tienes que disparar desde cintura y para ahí tienes que medir muy bien y saber medir las distancias, saber medir muy bien la luz. Y cuando me dicen, ¿pero cómo consigues hacer esos encuadres? Y yo a veces lo comparo con las películas de vaqueros y dice, hombre, el pistoledo no necesita llevar la pistola aquí. Y desde cintura es, ¿por qué? Pues a base de mucha práctica, ¿no? Desde cintura era capaz de disparar, ¿no? Pues aquí es una cosa parecida. Gabú, dicen que la infancia no forma, caramba sí forma, ¿no? Porque ha sido, bueno, también tus inicios eran duros, hiciste trabajos fuertes, quizás son los que te permitieron adentrarte en zonas geográficas que de otra manera a lo mejor no lo hubieras hecho, hubieras tenido miedo. Hombre, tampoco no es que te haya tenido una infancia dura en el sentido de miserable ni nada de eso, ¿no? Es decir, como casi todos los españoles que venían de la aldea y que se vinieron para las ciudades, ¿no? Mis padres eran de origen, era de Mesía, cerca de Órdenes, entonces vienen para las ciudades y es empezar desde cero, ¿no? Quizás yo empiezo vendiendo alarmas por toda Galicia, llamando timbre por timbre con 16 años, en el año 80, y después continúo descargando barcos en el puerto de Coruña y paralelamente a los estudios, ¿no? Y quizás el hecho de haber, con 16 años, empezar a llamar puerta por puerta
y ir a vender alarmas, a convencer a una persona de que te compre un producto que no quiere, en principio, y que cada vez que llamas a una puerta te sale una persona totalmente distinta. Es decir, pues te podía salir desde un drogadicto que empezaba a entrar la droga en las casas, y hasta unos ancianos a punto casi de morirse, ¿no? Entonces, la capacidad que tú tenías de adaptación tenía que ser brutal, porque no podías contar la misma historia ni convencer la misma historia pues, a una familia con hijos drogadictos que tienen su cabeza en otro mundo, que a una anciana que su obsesión es que se va a morir dentro de 3 días, ¿no? O quien dice eso, pues a un ejecutivo o a una ama de casa, ¿no? Entonces, eso sí te da mucha capacidad de improvisación y de serenidad y equilibrio, ¿no? Es decir, el equilibrio y la serenidad creo que nos falta mucho en esta sociedad, y en ese sentido, pues yo creo que sí me facilitó eso mucho. Sí. Equilibrio y serenidad para participar en ceremonias tan brutales como las del vudú. Ya esto es en Haití, y quizá es el primer trabajo duro que realizas, ¿no? Sí, duro y laborioso, es decir, yo hacía rituales privados, vuelvo a repetir, lo del 25 de julio aquí y lo del Corpiño, lo cual implicaba primero conocer a un brujo, es decir, después que te dejara entrar en su casa, y tercero, poder asistir a un ritual que no es todos los días, que es 1 o 2 veces al año. Los fuertes, después hay tratamientos, ¿no? con los muñecos y con cosas así, pero el ritual fuerte es 1 o 2 veces al año, con lo cual te implicaba volver, cuando él te decía más o menos que ese día, ¿no? Entonces sí era muy laborioso y sí tenías que tener mucha serenidad y sobre todo mucho respeto, ¿no? Sí. Y gracias a ello nos dejó imágenes, pero muy plásticas, como la Laguna de Santiago. Sí. La laguna quizás sea el proyecto más tópico, entre comillas, dentro de lo que es Haití, porque lo han tratado más gente, porque sería lo más parecido al 25 de julio, ¿no? Sí, aquí. Yo lo traté porque lo tenía que tratar, porque plásticamente además es muy gratificante para el artista, porque te salen bien las obras, tienes luz de día, que es importante, pero quizás a mí me llenó mucho más los rituales de los brujos, ¿no? Es decir, donde hay un ritual, donde hay una ceremonia, donde hay un protocolo, donde todo empieza a las 8 de la noche, empiezan con los tambores, bum, 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 con los cánticos, y eso durante 8 horas, y que termina con un sacrificio, ¿no? Es decir, quizás ese sí impactaba más. Primero terminaban a las 5 de la mañana, eran 7 horas con un protocolo muy rígido. La charca es un gran desmadre, es decir, la charca la gente va, bebe, se cita en el barro, reza a los espíritus, pero es más anárquico, es una gran bacanal, ¿no? El ritual del vudú no, es mucho más ordenado y es mucho más, al ser de noche, además es mucho más inquietante, porque estás a lo mejor en una aldea o en un suburbio y no hay nada y solo está esto allí, entonces era mucho más inquietante, ¿no? Sí, y sobre todo comentabas qué ritual tan organizado frente a un país tan caótico. Sí, quizás un poco el vudú sea la tabla de equilibrio que tiene el pueblo haitiano, ¿no? Es donde ese protocolo, ¿no? Pues casi era el desahogo, ¿no? de equilibrio mental, que un pueblo donde pues, todo es un caos, ¿no? La propia charca de Santiago es un auténtico caos. ¿Y piensas que la globalización finalmente acabará con todo? ¿Terminará por desaparecer? Pues todas estas prácticas y muchas culturas, ¿no? Es decir, la globalización económica tiene su parte positiva, su parte negativa, ¿no? Porque es lo que estamos viendo con esta crisis actual, ¿no? Pero sobre todo, pues eso, determinados, la televisión, los programas malos de televisión, que además son al final los que más se ven, no los culturales como este, ¿no? Que debería haber mucho más, pero que quedan muy desplazados, ¿no? Por los programas basura, toda la televisión basura y sobre todo el fútbol como único deporte y como deporte que se intenta aniquilar todo lo que hay en su entorno, ¿no? Entonces el fútbol llega a África, el fútbol llega a Haití, en Haití son unos grandes aficionados al fútbol, ¿no? Con lo cual pues su inquietud, su gran ritual va a ser ver el partido de fútbol del próximo sábado, ¿no? Ya no se van a ir preocupando de todo eso y ir desapareciendo. Por eso son tan importantes estas imágenes, porque aunque desaparezcan, tú nos las has dejado y además el alma. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a escuchar a la comisaria de Arte y Crítica, Pilar Corredoira, que nos va a otorgar unas palabras sobre tu trabajo. Para empezar a hablar de Luis Gabú y luego comentar su exposición Cristianos Puros de África, que está exhibiéndose en la Casa de la Parra y en el Museo de las Peregrinaciones, habría que primero remontarse a hace como unos 10 años, década de los 90, finales de los 90, 10-15 años, cuando él empezó con la pintura y muy interesado por los mundos africanos y por todo lo que es la cultura asiática y africana. Después de una etapa en donde
Su obra era basada en la pintura y más bien en soportes tradicionales. Inicia una trayectoria en torno a la fotografía, tratando de buscar en esas sociedades convulsas y complicadas y difíciles, ¿no? Pues de buscar argumentos para su obra y al mismo tiempo no pretendiendo ser un fotógrafo o un artista testimonial, sino intentando captar todo lo que pueda haber en esas culturas de belleza, de misterio, de filosófico, de religioso, de espiritual, en fin, todos esos valores que van tan vinculados al arte y que él no quiere siempre rescatarlos. No quiero tampoco, antes de llegar a lo de cristianos, a la exposición de Cristianos Puros de África y este proyecto tan importante que él ha realizado en el último año, me gustaría mencionar su trabajo realizado en Haití, también en los últimos 8 o 10 años, trabajando en situaciones complicadas, difíciles, en donde ha podido ganarse la confianza de personas, de habitantes de esos países, en este caso de Haití, que le han facilitado poder hacer una obra ahora mismo histórica y además ya pues imposible de volver a realizar, puesto que algunas zonas por donde él anduvo ya no existen o han desaparecido las personas y han desaparecido los escenarios, como fue todo el trabajo que hizo sobre el vudú. En cuanto a Cristianos Puros de África, él ha estado yendo a Etiopía y allí ha localizado el núcleo de cristianos que siguen con las tradiciones de hace más de 2000 años, realizando sus peregrinaciones y sus ritos, y también en un trabajo y en unas situaciones difíciles y con gran riesgo ha podido llevar a cabo las imágenes maravillosas que podemos encontrar en esta exposición y en esta serie. Yo creo que va a ser de los proyectos más importantes quizá de la historia, de su reciente historia como fotógrafo y como artista. Hay que ver esta exposición y hay que acercarse muy espiritualmente a ella para poder captar también todo lo que llevan esas imágenes y todo lo que encierran esos personajes. Bueno, bien extensa, no sé lo que te ha parecido el comentario de Pilar. Sí, muy acertado, muy acertado. Ella es una persona muy equilibrada y eso lo hace muy bien. Sí, bueno, nos ha hecho un repaso absolutamente por todo. De todas las imágenes que has visto por el mundo, Gabú, ¿con cuál te quedarías? Es difícil, cada una te trae recuerdos, ¿no? Es decir, es la verdad. Quizás a lo mejor el final de un ritual en Haití, de estos que acceder a los rituales es muy complicado. Y ya en la última etapa, después de moverme mucho, consigo acceder a un ritual donde termina el sacrificio y terminan todos bebiendo la sangre con el sacerdote en un trance brutal. ¿Te invitan a ese tipo de experiencias? Sí, ahí coincidió de que, pues de moverme mucho, de ir para un lado, de ir para otro, llegué a una zona donde justo esa noche había ritual y pues la casualidad y al mismo tiempo, pues bueno, el insistir yo en moverme en muchas zonas. Y me quedo allí, además estaba viviendo en casa de haitianos, en Puerto Príncipe, me acuerdo, haitianos que murieron en el terremoto, y estaba lejos de la casa, no podía volver a avisar y después venir al ritual, ¿no? Entonces me quedé allí hasta que terminó el ritual, llegué a la casa a las 8 de la mañana y pensaron que me habían matado, ¿no? Para no llegar. Y ese ritual sí, quizás ese momento de trance y tú mismo de haber llegado a un ritual con una tensión grande, ¿no? Cerrar a las 5 de la mañana el ritual con ese trance tan salvaje y tomando la sangre todos y todo aquel éxtasis, pues quizás fuese de las imágenes así más chocantes, ¿no? Que después pues eso, un poco esa historia en Haití, esto que te decía, esa casa que se preocupaban, pensaban que me habían matado porque iba a un suburbio de Puerto Príncipe a hacer ese ritual. Y fue ahora cuando fue el terremoto, ellos tenían una academia que se llamaba Instituto Cervantes, que en Puerto Príncipe no hay ni Instituto Cervantes oficial, ni sabían que existía el Instituto Cervantes, ¿no? Y estaba cerca del Sagrado Corazón, en Puerto Príncipe, era una academia, debía tener 5 o 6 aulas. Este era un hombre de unos 60 y pico años, de hecho dormir en casa de un haitiano es peligroso, porque no por él a lo mejor si eliges mal también. Por el extranjero. Por el extranjero y por el entorno, ¿no? Que asalten la casa por la noche y te lleven todo, ¿no?
Y bueno, en este me confié y siempre que iba a Puerto Príncipe iba allí y un poco iba, el pago, la forma de pago era darle conferencias en ese instituto, ¿no? Porque hace pues, 7, 8 años en Haití ver un blanco pues llamaba mucho la atención. Y para la escuela pues era como un prestigio, ¿no? Que un español viniera a darle conferencias a los estudiantes de español, ¿no? Y cuando fue el terremoto, él estaba fuera, delante de la academia, delante de la puerta, y su mujer estaba en la parte de atrás sobre tejado de zinc. La academia era toda de hormigón y en cuanto empieza el terremoto, empieza a temblar, él coge y corre para adentro a buscar a la mujer, y la mujer sale donde hay tejado de zinc y se mete en la zona de hormigón a buscar al marido también, y justo en ese momento se desploma todo, ¿no? Entonces quizás fue así de las conmociones más grandes, ¿no? de eso, porque le tenía un gran aprecio, se llamaba Jack, y le tenía un gran aprecio a ese hombre, ¿no? Y pues sí me resultó chocante, ¿no? Fíjate, en ese Instituto Cervantes me había pasado una anécdota en una de esas conferencias, y yo que soy gallego pues lo comentaré, es que pues él me decía, pues tú habla de cosas de España, de esto y tal. Entonces yo empezaba hablando y hablaba después de Galicia y tal, y entonces cuando estoy hablando de Galicia sí que me preguntaba después la gente, ¿no? Y me pregunta una chica que está allá, haitiana, y mira, ¿por qué los gallegos tienen fama de tontos? Ah, de tontos, no sabía yo que tuviésemos esa fama. Y sí, en Sudamérica sí, de hecho una polémica entre Arturo Pérez Reverte y el Bloque, porque además fue muy agria, sobre el tema de que el Bloque quería cambiar, ¿no? La aceptación que hay en los diccionarios, creo que es del Salvador y de Costa Rica, que gallego es similar a tonto. Y Arturo Pérez Reverte decía que eso no se puede cambiar así porque lo quiera un político, sino que lo tiene que cambiar la sociedad con el avance del lenguaje, ¿no? Pues bueno, entonces sí hay esa fama, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estás en Haití, un país surrealista, miserable, o sea, tal, y que te pregunten eso, pues te quedas un poco sorprendido, ¿no? Entonces yo en su momento, yo eso ya lo sabía, es decir, esa fama, yo anduve por Sudamérica mucho y sabía que el gallego tenía cierta fama de tonto, ¿no? Y la fama, bueno, y los chistes de los argentinos, ¿no? Es decir, pues aparecía el gallego siempre en tono peyorativo. Entonces le contesté a la chica, pues mira, el gallego es una persona que ha salido a trabajar, que ha salido de pueblos y de aldeas donde prácticamente no había escuelas ni había nada, se encontró al llegar en otros sitios, a veces con otro idioma que no manejaba, como era el castellano, y después era una persona que trabajaba, ahorraba, no creaba problemas, sino protestaba. Emigraba. Claro, y no creaba problemas, ¿no? Es decir, iba allí y él callado poco a poco iba creciendo, ¿no? Y entonces a veces a esas personas, resumiendo, son personas buenas, y a veces a la gente cuando es muy buena se le llama tonto. Pero no tiene nada que ver con tontos, ¿no? Es simplemente personas. Bueno, en alguna ocasión lo hemos sido, y me refiero, por ejemplo, al rechazar un proyecto que tuvieron que venir altísimas autoridades a rescatártelo y a llevártelo al Museo Antropológico de Madrid, porque se te dijo que no, a un proyecto sencillamente fantástico, que después, bueno, lo pensaron y hoy tenemos el lujo de visitarlo, pero sí que fue así. Sí, cuando fue la exposición en la Fundación Granel, la de Vudú o Camino Negro de Santiago, era una exposición que estuvo 3 meses puesta con muchísimas páginas en todos los medios de comunicación, 2 páginas, es decir, con mucha tal. En ese momento yo se lo presenté a la Consellería de Cultura, en aquellos momentos estaba el Bloque, le presenté el proyecto y aquí al del CEGAC, no me dio ni respuesta ni dijeron absolutamente nada. La exposición terminó y cuál es mi sorpresa, que como 5 meses después me llaman del Ministerio de Asuntos Exteriores, un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores, me dice que había visto la exposición en Santiago, que la había parecido maravillosa y que se celebraba en Madrid el primer Congreso Internacional de Países Ricos Donantes. Eso es lo que se está haciendo en Nueva York, en Canadá, en relación a Haití, se celebró en Madrid pues hará 5 años o una cosa así. Y me dijo que quería él, el Ministerio de Asuntos Exteriores, quería traer el proyecto y la exposición para acompañar la conferencia, ¿no? Donde venía pues, el embajador de Haití, donde venían representantes de la Unión Europea, porque era el proyecto de la Unión Europea además para Haití. Tuvo un tratamiento exquisito, me ha aceptado en todas las condiciones que puse y se lleva en la exposición pues, para el Museo Nacional de Antropología, y que era donde se hacía eso, y en la Casa de América, ¿no? el Congreso.
Entonces eso sí te molesta un poco, es decir, que aquí propongas cosas que estaban contrastadas, ¿no? Es decir, la calidad estaba contrastada porque estaba teniendo muchísima aceptación, ¿no? Y yo me acuerdo que yo inauguré la exposición aquí en la Fundación Granel el mismo día que inauguró la Fundación Caixa Galicia en Los Cantones, en Coruña, que era la gran fundación de Caixa Galicia, es decir, el mismo día. Yo me acuerdo que esos 15 días mi exposición había acaparado más páginas en los periódicos enteras que la propia Fundación Caixa Galicia con la obra de Diego Rivera, inaugurando, ¿no? Entonces eso sí te molesta un poco, ¿no? A raíz de esta exposición en el Museo Nacional de Antropología, conocen mi obra, que no lo organizaba ni el Ministerio de Cultura ni el museo, se cedían el espacio pero que organizaba asuntos exteriores. Y es cuando dicen, si tienes otro proyecto, preséntanoslo. Y fue cuando fue el de las madrasas africanas. Sí. No sé si tienes algún proyecto así futuro. Habías comentado que no se ha hecho nada sobre la Santa Compaña. Sí, eso es difícil, ¿no? Sí, pero perdona, las imágenes ahora que están sobre los cristianos puros sí que nos recuerdan esas procesiones con las túnicas. Casi fantasmagóricas. Sí, pues ahí está la base, ¿no?, de un futuro proyecto. Y supongo que ya con las maletas hechas, porque bueno, realmente no paras de viajar. ¿Ahora dónde toca? Seguiré por África, seguiré algo en Haití con temas de otra historia, pero sobre todo África, ¿no? Es decir, ahora pues un poco me interesa más África y ando con un proyecto que me comentaré en un futuro, porque es bastante ambicioso y quiero unirlo a otra obra de arte, otras obras de arte. Pues déjalo. ¿Y pintor o fotógrafo? Porque hemos hablado menos de tu parte pictórica, ante todo pienso que fotógrafo. Sí, yo prefiero llamar artista, ¿no? Es decir, muy bien. En el sentido de que con una cámara fotográfica, si la sabes manejar bien y no te maneja ella a ti, como hacen las cámaras digitales, aunque la mía es digital, ¿no? Pero estas cámaras sencillas manejan al crispada, ¿no? Es decir, porque las cámaras solo digitales están muy bien hechas, ¿no? Y si tú manejas la cámara es como si fueran pinceles. Entonces yo lo que trato de hacer en el punto de vista pictórico es obra más abstracta, con mucha textura, lo que no puedo hacer con fotografía, ¿no? Mucha textura y obra muy abstracta, ¿no? Y con la pintura pues una obra más testimonial que dentro de 100 años tenga un valor para algo, es decir, yo creo modestia aparte, ¿no? Y que yo siempre digo que trato de hacer lo que se puede ver en el Museo del Prado y en el Louvre o en los grandes museos del mundo, salvando las distancias, que es que con una obra de arte dar testimonio de un tiempo, un lugar o un pensamiento. Es decir, lo que estamos viendo en el Museo del Prado ahora es que una obra de arte te da testimonio de cómo de aquello, ¿no? Es decir, no es un cuadro pintado de cualquier forma, es decir, es con emoción, ¿no? Lo que distingue una fotografía de una obra de arte hecha con una fotografía es que esa fotografía emociona y se convierte en obra de arte. Bueno, pues nosotros nos quedamos con esa visión sensual de la espiritualidad también y con el alma. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado con nosotros y por habernos aportado también tu alma aquí en Plató. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por apostar por programas culturales, ¿no? desde el correo y con esta amplitud. Pues todavía la globalización nos ha tragado las prácticas del vudú en Haití, la magia negra, los burdeles asiáticos, las madrasas africanas. Se lo puede llevar todo, pero lo que nunca se podrá llevar es el alma de estos pueblos, que, gracias a Louis Gabou, nosotros casi la hemos percibido y sentido en Plató, no digamos ya en esta exposición, que realmente no se deben de perder. Ya saben, la cita es allí, en el Museo de las Peregrinaciones y en la Casa de la Parra. Nosotros les esperamos como siempre, pero eso ya la próxima semana. Mientras, ya saben, pueden seguir en contacto en www.elcorreogallego.es. Muchísimas gracias.